hay una revista, Proceso, que está de pena ajena. O sea, don Julio debe estar molestísimo. Pero a ver si pone la portada. A ver si es cierto lo que vi, porque como también meten cosas falsas. ¿Cómo se llama? Mentiras, pues. Fake news. Ah, no, vi otra. Pero es lo mismo, o sea, es igual. O sea, pero no, lo que quiero ver es donde estoy yo. No vaya a ser que sea, ¿no es la anterior? La de la semana pasada. Entonces vi una postiza en mi Face. Ah, no, entonces la vi mal. Pero pon esta. Es igual, es el alarma. Negocios en el ejército. Nada. Calumnia que algo queda. Que ha dado el ejército principalmente a una empresa que tiene varias firmas, es un conglomerado encabezado por Patricia Romero Rodríguez, que tiene varias empresas que, por ejemplo, se deben al tema de los uniformes de los militares, que por muchos años, por más de una década, han tenido pues contratos jugosos por parte de la Sedena, que últimamente también en temas de refacciones para cuestiones de armamento y de vehículos militares, pero preguntarle ahí, bueno, pues si se tienen este tipo de contratos, porque es una empresa que funciona como intermediaria. En muchos casos ni siquiera tienen la maquinaria y Sedena podría acceder directamente con el fabricante para poder reducir los costos, porque ese tipo de triangulación, de intermediación, pues genera un mayor costo para lo que tiene que ver con Sedena y algunas cuestiones irregulares de esta empresa, que es cuestión privada, con el ejército. Entonces, hoy para ver… informa sí. Sobre esto, seguramente la Secretaría de la Defensa, pero es falso. Estoy seguro que es falso, es un invento de la revista. Están los contratos, pues. No, pero eso no implica corrupción. Pueden tener contratos, pero no implican corrupción. Pero esto es sensacionalismo puro, amarillismo. Se va a aclarar, pero ya ustedes no van a sacar otra portada diciendo de que se equivocaron. Es que la información se tuvo por transparencia, es la misma Sedena la que… Pues sí, pero por eso, si está en transparencia, ¿sí? Si fuese algo chueco, no se pone en transparencia. ¿Se ocultaría entonces? ¿Mande? ¿Se ocultaría? Entonces hay cosas ocultas cuando está algo… Nunca se oculta nada, nunca se oculta nada, nada absolutamente. No somos rateros. Ese es el problema, ¿sí? De algunos medios que se quedaron con ese chip de que el gobierno es corrupto. Entonces, ya no es así. En este gobierno no hay corrupción. Es una empresa que se heredó de anteriores administraciones. Sí, se va a explicar. Y la Sedena tiene sus fábricas de ropa, ¿sí?, de uniformes. Ayer precisamente se
inauguraron los nuevos uniformes para todo el personal militar construido en las empresas de la defensa, y se va a informar sobre eso. Sí, porque no serían viables los contratos si se tiene donde se hagan, ¿no? Sí, pero estoy seguro, sí. O sea, si tengo que decidir ahora entre proceso y la honestidad, en este caso de la defensa, me inclino por la honestidad de la Secretaría de la Defensa. Que es la que informó, pues, finalmente. Sí, que es la que informó, y sostengo que el proceso miente y que actúa de manera tendenciosa, con amarillismo, que es lamentable porque era de las únicas revistas que habían durante mucho tiempo opositoras, y en los últimos tiempos pasó como lo del Siempre. En su momento el periódico Siempre de mi paisano Pagés, Pepe Pagés, era la revista plural que existía, y ven el Siempre ahora, no tiene nada que ver. Y así está proceso, lamentablemente. Señor. Y muy alejado de la gente, porque esta nota puede interesarle por el morbo y además porque no nos quieren a los de la llamada clase política, pero la mayoría de la gente tiene una visión completamente distinta de lo que está sucediendo en el país. De todas formas, se va a informar hoy, ¿sí?, y se va a desmentir, pero ya ustedes en la próxima revista no van a poner "nos equivocamos, ofrecemos disculpa". Estoy esperando todavía que se disculpen muchos que aplaudían en la época del saqueo neoliberal. Es un comportamiento distinto. Les decía yo del proceso. No sé si está aquí la directora de la compañera, la reportera. Sí. Nada más, no es nada contigo, nada contigo, y no es nada personal. Sí, nada más es que se trata de asuntos de mucha profundidad, porque está en juego la transformación de México y nos ha hecho mucho daño, ¿sí?, el régimen autoritario, corrupto, antidemocrático. Nos ha dañado muchísimo como país. Eso es lo que ha impedido que México sea una gran potencia, no solo en lo económico, sino por su grandeza cultural. La corrupción, ¿sí?, y el papel de complicidad de los medios le ha hecho mucho daño a México. Entonces, ayer hablábamos, por ejemplo, del reportaje de Proceso acerca del Ejército. Hoy te vamos a entregar la respuesta, pero lo que me llamó la atención, a ver si lo buscas, el reportaje de Proceso, que hablan de una compra de varios contratos, pero te voy a decir de uno, en donde son 400,000 pesos. A ver, démelo.
Nada más porque si no la portada que viene, ¿sí?, no van a decir nos equivocamos, ¿sí?, ya van sobre otra cosa. El artículo dice: el 1 de septiembre de 2020 consiguió un contrato por cerca de 433 millones de dólares. 433 millones de dólares, es lo que dice el artículo, de una empresa que recibió este contrato de la Secretaría de la Defensa. La empresa Intaman. Resultado de la licitación pública internacional, ya viene el número. Observaciones a lo que afirma el proceso. De la licitación mencionada se adjudicó únicamente la partida 7 a la empresa de referencia por un monto de $432,909. O sea, ustedes dicen 433 millones de dólares. 433 millones de dólares. Estamos hablando de 8,000 millones de pesos, más o menos, ¿no? Ayúdenme. Sí. 433 millones de dólares. Y el contrato es de 423,000 dólares. O sea, 8 millones. Se equivocaron por muy poquito, ¿eh? No, por eso digo, es que hicieron muy bien las cuentas. Lo voy a repetir. O sea, es un descuido, un desaseo. O sea, y lo tengo que poner ahora. Lo tengo que decir ahora y le vamos a entregar. Aquí está. Esto es lo que sacaron. 433 millones de dólares. Que sí son 8,000 millones de pesos. Y fueron 432,000 dólares. 8 millones. De 8 millones a 8,000 millones. ¿Qué van a hacer? No, no. Aquí te vamos a entregar todo. Nada más es un botón de muestra. Ya ustedes van a aclarar, pues. Yo entrego la información. Todo se puede hacer, menos el ridículo. Porque vamos con la siguiente, de cómo un reportero tiene más ética que su medio. En su edición del 19 de febrero, la revista Proceso publicó en portada un reportaje titulado Nuevos ganadores, negocios en el ejército, asegurando que el gobierno mexicano habría hecho contratos con la empresa Intaman por 433 millones de dólares, lo cual es falso. Proceso publica en su edición impresa y en su sitio web, esto dice un párrafo: empero, nunca
como hasta el actual sexenio, el grupo familiar empresarial alcanzó contratos tan jugosos ni había logrado extenderse de la proveeduría textil a la de las armas, vehículos y refacciones, como lo hizo el 1 de septiembre de 2020, cuando consiguió un contrato por cerca de 433 millones de dólares. Dicho contrato fue adjudicado a la empresa Inman como resultado de la licitación pública internacional. Esto es falso. Es falso. De la licitación mencionada por Proceso se adjudicó única compra 42.030 dispensadores de gas a una empresa de referencia por un monto de 432.909 dólares americanos, es decir, 8.610.000 pesos, y no por 432 millones de dólares, como escribió la revista fundada por Julio Scherer. La pequeña diferencia es de 1000 veces más. El reportero de Proceso actuó con ética y reconoció su error. En cambio, la revista pretendió usar la respuesta del presidente de ayer para decir que éste confirmaba la información. No hay ética. Hasta aquí lo dejamos para que usted juzgue. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle sobre toda esta situación que se dio en torno a la aclaración que se hizo respecto del monto de una cifra en torno al reportaje de portada que trajo Proceso esta semana, respecto de los contratos que se dan a esta empresa de la familia Romero por un conglomerado de varias empresas. Si bien sí se hizo esta aclaración, esta corrección del tema del monto, que se trató de una interpretación de esa cifra en específico, de acuerdo con la información que compartió Sedena, pues sí hay una confirmación de que existen esos contratos de que se dan a esta empresa y que si bien desde un principio se manejó que eran 3,000 millones de pesos que se han dado durante 12 años, en los últimos 4 se ha dado la mayor parte de este monto. Esto con información, por supuesto, que sí proporcionó Sedena después del lunes que se hizo la aclaración, que se hizo la corrección, y preguntarle qué sucederá con estas empresas. Se revisarán los contratos para saber si en efecto son necesarios, porque se trata de un tema de proveeduría y no de fabricantes, toda vez que bueno, pues lo que hacen es adquirir lo que tiene que ver con cuestiones de armas y de incluso refacciones para vehículos militares. Preguntarle primero eso. Bueno, dos cosas. Primero, de que no es ilegal el que haya proveedores en el gobierno. No existe ninguna ley que lo impida. Al contrario, la Ley de Obras Públicas y muchas de las compras que hace el gobierno se hacen a través de proveedores. O sea, eso por un lado. Si hubiese alguna irregularidad, ¿sí?, un sobrepago, un sobreprecio, entonces existe la Secretaría de la Función Pública y se investiga, y no se permite en este gobierno la corrupción, de hecho, y no hay impunidad. Un poco lo que se manejaba es también el tema, del proceso de licitación que hubo. De acuerdo con lo que se investigó, había una serie de cuestiones favorables para este grupo de empresas. Hay que verlo porque por lo general, o sea, es común de que los que pierden, ¿sí?, en una licitación siempre buscan inconformarse. Y si no tienen elementos o no quieren mostrarse con transparencia, ¿no?, y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información, que en este caso ni siquiera es filtración porque está en el portal oficial. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo de este asunto?
¿Cuál es el fondo de este asunto? No es ese contrato, es la deshonestidad de proceso. Ese es el meollo de la cuestión. O sea, no hay ética periodística. No es posible que se cometa un error al escribir una nota completamente difamatoria, bajo la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna, en una portada, como nota principal, se aclare de que no son 8,000 millones de pesos, sino 8 millones. Hay una diferencia abismal. Sí, lo que es o sea, importante permíteme. Sí. Y que todavía vengas tú, o te manden a ti, te lo digo con todo respeto, a preguntarme sobre lo mismo, cuando Proceso lo que debió hacer era disculparse. Permíteme. Sí. ¿Qué hace Proceso? Además de que vienes de nuevo con el tema. Sí. Manipula. Dice, el presidente confirma de que sí se llevó a cabo la operación. En cambio, tu compañero periodista, el que hace la nota, ofrece disculpa y la revista no, porque son cosas distintas, que es lo que siempre he sostenido. Una cosa son ustedes, los trabajadores de los medios, y otra cosa son los empresarios de los medios o los dueños de los medios o los intereses de los dueños de los medios de información. Entonces, voy de nuevo, como dirían los abogados, a leerte el artículo. O sea, ¿por qué no me pones lo que ayer se dio a conocer de cómo el periodista dice, él hace la nota, este es el proceso. Esto es lo que hace el periodista. Respecto a la errata, la aclaración y la información proporcionada, por supuesto, asumo el error en una cifra del reportaje y pido disculpas a los lectores. Nada más debió agregar también a la Secretaría de la Defensa. Sí, pero bueno, pero miren, esto es el periodista, miren, Proceso. Es el periodista el que escribe la nota, perdón. Sí, este es el periodista que escribe la nota. No, también lo de abajo. Sí, pero este es Proceso. Sí, porque esta es la cuenta de Proceso. Y miren lo que dice, AMLO y la Sedena aclararon el monto de uno de los contratos citados en el reportaje. Familia Romero, un nuevo imperio, repiten, de proveeduría militar, publicado en Proceso
pero añadieron que a la empresa textil, no sé qué, se le adjudicaron 8 y no 3 contratos. O sea, esto es deshonestidad, como se vea, falta de ética. Este es muy lamentable asunto periodístico, pero esto es lo que está en los últimos tiempos caracterizando a Proceso. Entonces, si tienen dudas sobre la adquisición, pues que se presente una denuncia. Presidente, ya nada más, o sea, sí para aclararle, el asunto es, por supuesto, la cuenta personal del reportero, pero es el mismo que hizo la nota con la información que dio la Sedena. La disculpa se ofrece en torno a la mala interpretación que se hizo de una cifra, pero eso no impacta en absolutamente nada. ¿Cómo no va a impactar? El tema, no, permítame, el tema que tiene que ver con el monto total que se manejó en el reportaje, que son 3,000 millones de pesos. Si bien es una interpretación que, por supuesto, muestra una diferencia abismal, no tuvo impacto, pues, en la conclusión como tal de lo que sucedió en el reportaje, y se manejó también sobre todo por el tema de todos los manejos que ha tenido esta familia. De hecho, se está apuntando a la empresa y la Sedena pues provee este tipo de contratos como lo podría hacer con cualquier otro participante en licitación, sí. Pero incluso se habla también en esta información en torno al hecho de que esta empresa pues ha tenido relaciones con otras empresas que se han visto inmersas y que se repite, se han tenido esos contratos desde anteriores sexenios, pero que están involucradas en temas, por ejemplo, como el Panama Papers. Era ese un poco el fondo de lo que tiene que ver con el tema de este tipo de empresas que pues se siguen beneficiando. Por ejemplo, no olvidar el tema también de Grupo México, no olvidar el Motengil y otro tipo de empresas que bueno pues se siguen beneficiando. Y precisamente hablando, presidente, del tema de Grupo México, hay otro asunto que ha preocupado en este caso a un sector de la población y tiene que ver con el tema del estatus de la recuperación de cuerpos de los mineros, esto en Pasta de Conchos. Por un lado, lo que ellos mencionan es que consideran que al terminar el sexenio, si bien se hizo, había sido el único gobierno que hizo la promesa de tener la recuperación o de ofrecer la recuperación en una indemnización a los familiares, lo que ellos sostienen es que consideran que no se logrará el avance necesario para llegar al final del sexenio y que se puedan recuperar los cuerpos. Usted en un principio había mencionado que se tenía esa duda, que se tenía ese riesgo, que se podía correr y que se iba a tomar. ¿Cuál es el avance que tienen? Porque bueno, pues lo que ellos mencionan es que sienten que no se va a concluir por un tema de avance natural en los trabajos y la cuestión de las empresas en este sentido, primero. Todavía falta tiempo y están avanzando bien. La empresa que está a su cargo, a cargo del rescate de los mineros de Pasta de Concho, y vamos a pedir un informe a la Secretaría del Trabajo, pero yo lo que sé es que están trabajando muy bien y que vamos a cumplir, de que se va a rescatar los cuerpos. Es una acción muy intensa, pero al mismo tiempo muy humana, también compleja por lo que se está llevando a cabo de los trabajos de excavación, y vamos a cumplir. Todos los gobiernos anteriores habían omitido el sacar los cuerpos de los mineros. Nosotros lo que hemos hecho es que se pagaron todas las indemnizaciones, todas, a los familiares. Les vamos a informar sobre esto, porque si no, no se sabe nada. O es al estilo Proceso, ¿no? Venir a decir aquí que no vamos a terminar y todavía nos falta 1 año 8 meses
para que concluya el gobierno. Entonces hay que verlo en su conjunto. Siempre sostengo que no hay texto sin contexto. Entonces vamos a informar. Es más, hoy mismo le voy a pedir a la secretaria del Trabajo que informe en general y que se le dé el informe en particular a Proceso, que lo haga junto con la Subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Les voy a refrescar un poco la memoria, ¿no?, sobre este caso. Me reuní con los familiares de los trabajadores hace como 2 años y les dije, a ver, si hay consenso, se adquiere el terreno, de la mina, varias hectáreas, hacemos un memorial, quedan ahí en el memorial, se pagan las indemnizaciones y se hacen mejoras al pueblo, a todo el pueblo. Pero póngase de acuerdo, ¿no? Entonces, no hubo consenso. La mayoría sí quería, porque decían algunos familiares, bueno, si voy a rescatar, ¿no?, a mi familiar y lo voy a llevar a un panteón, mejor lo dejo ahí, porque voy a poner en riesgo también a los trabajadores que van a hacer el trabajo de rescate, porque se habla de que hay gases abajo y que es una actividad riesgosa. Entonces yo soy partidario del memorial, pero otras familias dijeron no, yo quiero los restos de mi hijo, de mi esposo, de mi padre. Entonces, como un 70–80% estuvieron por el memorial. Y creo que unas 10 familias, 15 no recuerdo, dijeron no. Entonces vinieron aquí de nuevo conmigo, porque además sacar los cuerpos, de acuerdo a un estudio que hicieron geólogos, un proyecto, tenía 3 elementos. Primero, el tiempo, que es, vamos a estar, nos va a llevar 3–4 años. Por eso comenzamos rápido y por eso sostengo de que vamos a lograrlo, porque iniciamos de inmediato. Pero primero era el tiempo. Segundo, los riesgos. Riesgos por lo que se vaya a encontrar abajo, y también el que no se pueda encontrar los cuerpos, que ese fue el argumento del gobierno de ese entonces y también de Grupo México, de que había habido una especie de explosión y que no se iba a encontrar nada.
Y lo tercero, la inversión. No sé si 2,000 o 3,000 millones de pesos. Entonces, como dijimos que íbamos a atender a las familias, que no se había hecho nunca, cumplimos o estamos cumpliendo ya la parte de la indemnización. Entonces cuando termina la reunión les digo, como no hay consenso, pues vámonos con lo que están pidiendo. Entonces, de todas maneras va a quedar el memorial.